Introducción. En números pasados, se comentó acerca del debate suscitado en los Estados Unidos, en torno a la propuesta de implementación de un impuesto plano que han realizado algunos precandidatos a la presidencia de ese país. De la misma manera, en días recientes, en México, se han dado a conocer planteamientos en precampañas electorales que apoyan una reforma fiscal que implique la aplicación de un solo impuesto con una tasa baja y base ampliada, cuya determinación sea simple y sin excepciones. Estas características, sin duda, aluden a un modelo de impuesto plano. El presente artículo busca brindar un panorama general de este tipo de gravamen. Flat tax. Uno de los primeros en estudiar un impuesto de tasa plana fue el economista inglés John Stuart Mill 1806-1873, en su libro Principios de Economía Política con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social 1848, donde esboza la idea de un impuesto de tasa única, señalando que las contribuciones deben respetar la igualdad en sacrificio de quien las paga, es decir, que representen el mismo inconveniente para el de mayor y el de menor ingreso. Esto se lograría aplicando la misma tasa impositiva sin distinción, manteniendo un monto básico no gravado para desaparecer posibles desigualdades. Señala también que los impuestos han sido utilizados por el Estado como un medio para la distribución de la riqueza, pero critica que esto se lleve a cabo aliviando al pródigo a expensas del prudente, imponiendo un castigo a los que han trabajado y han ahorrado más que sus vecinos. Esto ocasiona que las personas no quieran ahorrar o invertir o que utilicen ese ahorro para realizar actividades informales, siendo esta la manera directa de no ser sujetos de la segunda imposición. Años más tarde, el economista estadounidense Milton Friedman 1912-2006, en su obra Capitalismo y Libertad 1962 hace una crítica de la función de los impuestos como instrumento de distribución del ingreso y señala que una tasa nominal baja aplicada a una base más amplia y sobre toda clase de ingresos sería más progresiva, más equitativa y se utilizarían menos recursos para su recaudación. Respecto de este impuesto plano flat rate tax, como lo llama, sugiere considerar una exención y deducciones autorizadas solo para gastos estrictamente relacionados con la obtención de ingresos. Destaca que con un esquema de tasa plana se obtendría mayor recaudación porque se reportarían más ingresos gravables por tres razones. Habría menos incentivos para adoptar esquemas legales y costosos que reduzcan el ingreso gravable elusión, menos alicientes para reportar menor ingreso al reelevación y la eliminación de los efectos que desincentivan la recaudación produciría un uso más eficiente de los recursos y un ingreso mayor. Otra de las bases de este modelo es la teoría de la llamada curva de Laffer, atribuida al economista estadounidense Arthur Laffer 1940, en 1974. La curva ilustra la idea de que cualquier cambio de tasas impositivas tendrá dos efectos en la recaudación: el efecto aritmético y el económico. En el aritmético, si la tasa disminuye, lo recaudado disminuirá en la misma proporción que la tasa. Lo mismo sucederá con un aumento en la alícuota. El efecto económico, sin embargo, reconoce el impacto positivo que una tasa baja tiene en el trabajo, en la producción y en el empleo a través de incentivos para incrementar estas actividades. Aumentar la tasa de impuesto tiene el efecto económico contrario, al penalizar la participación económica en las actividades gravadas. Laffer mostró que al aplicar una tasa se obtendrá una cantidad positiva mayor que cero. Si la tasa aumenta, la cantidad recaudada también crecerá a un ritmo menor hasta un punto, a partir del cual, cualquier intento del fisco al elevar la tasa, se traducirá, paradójicamente, en un descenso de la cantidad recaudada. Con una tasa aún mayor, la recaudación disminuye considerablemente.
En la curva se destaca que con una tasa de 0% el gobierno no obtendría ingresos tributarios, sin importar qué tan amplia fuera la base gravable, y lo mismo sucedería con una tasa del 100% porque nadie estaría dispuesto a otorgar al fisco la totalidad de sus ingresos. Entre estos dos extremos hay dos tasas que podrían recaudar lo mismo: una tasa alta sobre una base gravable mínima y una tasa baja sobre una base imponible mayor. Asimismo, menciona que en la disminución de impuestos se deben considerar tres puntos importantes: la magnitud, el momento y la ubicación de la reducción de tasa. Respecto del primero, señala que en un sistema tributario progresivo el cambio en la tasa tendrá un mayor impacto en los niveles más altos de ingresos. En lo que se refiere al momento de la reducción, cuando las personas saben que la tasa de impuestos será más baja en el futuro, reducen sus actividades económicas con el fin de demorar la causación del gravamen, lo que ocasiona un movimiento anormal en la economía, en inversiones y en gasto. Por último, la ubicación resulta importante porque las personas pueden decidir dónde invertir o gastar su dinero con base en las diferentes tasas en regiones o países. Fue en 1981 que de manera concreta los economistas estadounidenses Robert Hall y Alvin Rabushka publicaron en The Wall Street Journal una propuesta de modelo para simplificar el sistema tributario de Estados Unidos y lograr que fuera más eficiente, equitativo y simple, al cual denominaron Flat Tax. En 1985 publicaron el libro donde abordan de manera más extensa las características de su modelo. Sus principios son tener un solo impuesto sobre el ingreso, a una tasa uniforme baja, donde todos los ingresos deben estar gravados una sola vez lo más cerca de la fuente como sea posible. A todos los tipos de ingresos debe aplicárseles la misma tasa, debe existir un monto básico no gravado, nivel mínimo de subsistencia y la declaración del impuesto debe ser tan sencilla para caber en un formato del tamaño de una postal. Hall y Rabushka destacan que permitir un ingreso mínimo exento, también llamado mínimo vital, le da a la tasa plana el efecto de progresividad para no afectar a aquellos con un nivel bajo de ingreso. Ellos propusieron una tasa general del 19% aplicable a todos los ingresos, por ejemplo, los obtenidos de sociedades y asociaciones, servicios profesionales, rentas, regalías, etc. La base del impuesto sería el ingreso bruto menos el costo de los bienes y servicios, así como las compensaciones a los empleados. Adicionalmente, se permitiría la deducción por inversiones en planta y equipo, no así la depreciación, intereses o dividendos. Otra ventaja del modelo es la optimización en la fiscalización, ya que la autoridad podría verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una manera más rápida e incluso menos onerosa. De manera más reciente, otros estudiosos como Daniel Mitchell han analizado las características del modelo, resumiéndolo en una sola frase: todos los ingresos deben ser gravados a una sola tasa y una sola vez, siendo recaudado el impuesto de la manera menos onerosa e intrusiva posible. Destaca también que debe reducirse de manera importante la cantidad de papeleo que se lleva a cabo para la determinación de los impuestos y los costos con ello relacionados, y señala que los beneficios para el país son el incremento del Producto Interno Bruto, PIB, un crecimiento en la economía y la eliminación de favoritismos políticos. Se consideran como pioneras en la implementación de este tipo de gravamen a las jurisdicciones británicas de Jersey y Guernsey en 1940, 1960, así como Hong Kong en 1947. Sin embargo, bajo el modelo de Hall y Rabushka, el primer país con un flat tax fue Estonia en 1994, pocos años después de la desintegración de la Unión Soviética, pasando de un sistema basado en la planificación centralizada de tipo soviético a una economía de libre mercado.
A partir de la implementación de un impuesto plano de 26%, Estonia se convirtió en un país con ambiente favorable para la inversión extranjera, lo que motivó a otros países bálticos a considerar este modelo como una vía para lograr un avance económico. Así, con el paso del tiempo y durante más de una década, muchos países se han unido al llamado Club del Flat Tax, como Albania, Georgia, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia, Macedonia, Mauricio, Montenegro, República Checa, Rumania, Serbia, Ucrania y Rusia, con tasas que van del 9 al 26%, de acuerdo con datos del Banco Mundial, donde se mide el clima empresarial de 183 países. Estas economías son más atractivas para hacer negocios en ellas, debido en gran parte a la simplicidad de su sistema tributario y bajas tasas impositivas, las cuales son elementos considerados en el estudio. En el siguiente cuadro se observan algunos de los países y jurisdicciones que actualmente aplican un flat tax, el año en que lo implementaron, así como las tasas aplicables para el caso de personas físicas y morales durante 2011. Estas naciones aplican únicamente como impuesto directo el flat tax, sin embargo, se debe destacar que no son completamente consistentes con el modelo de Hall y Rabushka. Como se observa, algunas mantienen tasas diferentes para los ingresos corporativos y personales. En los países con tasas diferenciadas se considera el tipo de actividad o de ingreso para la aplicación de cada una. En el caso de Hong Kong, para personas físicas existe un sistema dual optativo, por un lado hay una tarifa progresiva y por el otro una tasa plana. A pesar de estas diferencias, de acuerdo con Mitchell, la revolución del flat tax ha tenido efectos considerables. 1. Incentivos más fuertes para el comportamiento productivo. 2. Promueve la acumulación de capitales. 3. Ha igualado la carga tributaria para todos. En México, se pretendió adoptar el modelo del impuesto plano con el impuesto empresarial a tasa única IETU, con la expectativa de aumentar significativamente la recaudación. Sin embargo, no se puede calificar como un flat tax, pues al convivir con el impuesto sobre la renta primero, SR pierde sus efectos, no es de aplicación general al no gravar todos los ingresos, mantiene aún regímenes especiales, exenciones y tratamientos preferenciales. Su determinación conjunta con el ISR lo ha convertido en una carga más para el contribuyente en lugar de ser una simplificación del sistema. Comentarios finales. Al entrar en vigor la ley del IETU, en 2008, se señaló la posibilidad de la derogación de algunos capítulos de la ley del ISR para aplicar solamente el impuesto empresarial a tasa única. Sin embargo, en junio de 2011, la autoridad hacendaria emitió el diagnóstico de 3 años de aplicación del IETU, destacando la inviabilidad de la eliminación del ISR. Uno de los principales argumentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue que un cambio en la estructura del impuesto significaría renegociar los convenios para evitar la doble imposición con los socios comerciales. No obstante, el panorama sería diferente si el vecino del norte aplicara un flat tax, dada la fuerte